están? Buenos días. Ahora sí, vamos a empezar con la clase muy interesante, radiografía de tórax, generalidades. Y ya me conocen, soy el doctor Omar González Gutiérrez, soy médico radiólogo, posgraduado en resonancia magnética. Es un tema muy interesante que van a ver toda su vida, toda su carrera, ya sea que seamos técnicos, seamos médicos generales, médicos especialistas. Siempre la radiografía de tórax la vamos a estar viendo toda la vida, entonces es importante saber qué es lo que se ve y que les voy a dar bases para interpretar bien este estudio. Bueno, este es el mapa de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver generalidades del tema, vamos a hablar de anatomía, desde luego para poder interpretar una radiografía de tórax, pues tenemos que saber qué es lo que hay ahí en el tórax. Después vamos a hablar de algunos factores técnicos importantes a la hora de interpretarla, que nos pueden hacer algunas jugarretas si no lo sabemos ver. Después vamos a hablar de la radiografía normal de tórax, ya la vamos a empezar a interpretar. Les voy a dar 3 tips de mapas de interpretación, ya sea que la reporten por escrito o que no la reporten por escrito, pero que les van a ayudar a hacer un abordaje sistemático de la radiografía de tórax. Y después vamos a ver la parte interesante, donde vamos a ver si aprendimos todos. Les voy a poner casos de patología frecuente. Algunos los vamos a ver el día de hoy, otros los vamos a ver en la sesión de retroalimentación. Bien, generalidades. ¿Por qué estudiamos la radiografía de tórax? Es el estudio más solicitado por mucho en los gabinetes de diagnóstico. Estén en el centro de la ciudad, estén en ciudades pequeñas, estén en el pueblito más alejado, es el estudio más solicitado siempre. Se hace a pacientes tanto sanos como enfermos. ¿Por qué se hace a pacientes sanos? Pues porque contiene estructuras vitales como son el corazón, los pulmones, los grandes vasos y cualquier anomalía que sea importante se va a detectar en este estudio generalmente. ¿Sale? Es evaluado, como les decía, por médicos generales, por especialistas, los técnicos tomamos estos estudios todos los días. Es uno de los estudios que más piden también las empresas para chequeo de sus trabajadores. Sirve como un estudio de tamizaje y también estudio de diagnóstico. El tamizaje es esto. Si voy a evaluar, si voy a operar a un paciente, le tengo que pedir una radiografía de tórax con valoración preoperatoria para ver si no tiene alguna patología muy evidente, si no tiene metástasis, etcétera. También cuando van a las empresas que contratan muchos trabajadores, lo primero que le piden es una radiografía de tórax, entre otros estudios de laboratorio, antidoping, etcétera, pero siempre va en los estudios de tamizaje. Y también cuando algún paciente tiene cualquier patología, la radiografía de tórax es dentro de los primeros estudios que se solicitan. Entonces es fundamental, por tanto, conocer sus principios. Vamos a hablar de la anatomía, lo más interesante de todo. Bueno, les puse estos esquemas, ahorita los vamos a pasar ya a la radiografía para que entendamos cómo está estructurado el tórax. Vemos aquí al centro la vía aérea, la tráquea. Vemos después que se van a dividir bronquios primarios, bronquios secundarios, etcétera. Ahorita los vamos a ver en los rayos X. Después de la vía aérea, o más bien superpuesto, vamos a tener los grandes vasos en el mediastino. Vean aquí cómo sale la aorta. La aorta es la arteria más grande del cuerpo humano, ¿sale? Es el vaso principal que sale del ventrículo izquierdo y lleva la sangre hacia toda la periferia. Entonces, esto lo vamos a ver reflejado en la radiografía de tórax. Tenemos aquí los troncos supraórticos, que son los primeros vasos que llevan sangre hacia el cuello y hacia el cerebro. Tenemos aquí la vena cava superior, que es una venita que trae sangre de cabeza y cuello, así como de las extremidades superiores. También se ve en la radiografía de tórax. Vemos aquí toda la silueta cardíaca. Vemos el botón de la pulmonar. La pulmonar es una arteria que lleva sangre venosa. Curiosamente, es la arteria más grande que lleva sangre, sí, venosa al corazón. Esta la trae y se ve en la tele de tórax. Lo vamos a ver como el botón de la pulmonar también se refleja en la tele de tórax. El corazón, que como sabemos tiene una morfología oblicua ligeramente asimétrica hacia la izquierda. Tenemos del lado izquierdo las cavidades cardíacas izquierdas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del lado derecho tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Y después, desde luego, tenemos la gran parte de la radiografía de tórax está ocupada por los pulmones, ¿sale? Entonces, los pulmones, pues sabemos que tenemos uno izquierdo, uno derecho. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos.
Descansan todos encima del diafragma. Hablamos de un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo. Generalmente es un poco más alto el diafragma derecho, es aceptable hasta 3 centímetros, porque debajo tenemos un órgano muy grande que es el hígado. Por eso es muy común que veamos el diafragma derecho un poco más alto. Este diafragma, si lo viéramos en tiempo real, veríamos que sube durante la expiración y baja durante la inspiración, porque su función es insuflar o atraer, empujar a los pulmones para atraer aire y sacarlo, expulsarlo de los mismos pulmones. Los pulmones tienen dos repliegues, dos hojitas que los recubren. Una es la pleura parietal, que está pegada a los pulmones, y otra es la pleura visceral, que es la que está pegada a la pared torácica. Entonces, bueno, con este esquemita que es muy sencillo pero muy bueno, vamos a pasar a imágenes un poquito más avanzadas. También tenemos que conocer la estructura del mediastino. El mediastino está dividido en varias partes. Esta muchas veces no lo explicamos, pero nos ayuda mucho a entender la anatomía del tórax. La estructura pues, más importante es el corazón y esta se localiza, fíjense cómo está dividido el mediastino en mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿sale? Tenemos 4 compartimentos mediastinales en el tórax. Vamos a ver qué hay en cada uno. En el mediastino superior tenemos la vía aérea y tenemos algunos ganglios y los vasos principales, los grandes vasos, como que hablamos, la aorta, el tronco de la pulmonar, están en el mediastino superior. En el mediastino medio está prácticamente ocupado por el corazón, que tiene, así como los pulmones tienen dos capas de pleura, en el corazón se llaman pericardio. Tiene una capa que es el pericardio que está pegado al corazón y tiene otra capita que lo separa de este, que es el pericardio parietal. Luego, el mediastino anterior tenemos, es un espacio virtual que se ocupa por parte de los pulmones. Los pulmones llegan a invadir este espacio del mediastino anterior. En el mediastino posterior, ¿qué pasa? Pasa parte de la vía aérea mediana, pequeña, y pasa también el esófago y está pegado a la columna vertebral, como lo pueden ver. Vamos a verlo en este esquema coronal. Aquí está el mediastino superior, aquí están todas las cavidades pleurales que contienen a los pulmones, el mediastino medio, el corazón, y aquí tenemos en el mediastino posterior, de color verde, al esófago, que es el que viene desde acá arriba hasta el estómago, a la aorta descendente, y bueno, ya después vienen los cuerpos vertebrales. Después empezamos a ver ahora sí ya las estructuras anatómicas ya en la radiografía de tórax. El arco aórtico, como dijimos, viene, si recuerdan, viene la aorta por aquí y hace aquí un arco, hace una vuelta. Entonces el arco aórtico es la prominencia más alta que vemos en la radiografía en la parte superior del mediastino. Todo esto le llamamos silueta mediastinal. Tiene un contorno derecho, un contorno izquierdo. Abajo del arco aórtico tenemos el tronco de la pulmonar, que es la que lleva sangre a los pulmones, y después tenemos aquí parte de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, que está un poquito acostado sobre el diafragma, aurícula derecha. Los hilios pulmonares se le conoce a toda esta zonita que está iluminada. ¿Qué incluye los hilios pulmonares? Pues está a un lado de la vía aérea mediana y también incluye vasos sanguíneos que entran y salen a los pulmones. Entonces, a veces se habla de que los hilios pulmonares están congestivos. Entonces, cuando hay hiperflujo, cuando hay mayor flujo de sangre de entrada o de salida hacia los pulmones, se puede representar como algo de flujo. Y estos vasitos, todos estos que ven aquí a la periferia, deben llegar, o lo normal es que lleguen hasta el segundo tercio de los campos pulmonares. Ya si vemos mucho flujo por acá, ya no es tan normal. Aquí vemos con más detalle varios de los botones.
¿sale? Aquí estamos viendo el callado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del lado derecho tenemos la vena cava inferior que le lleva sangre de vuelta al corazón, a las cavidades derechas, ¿sale? Aurícula derecha, la aurícula derecha, la vena cava superior que la tenemos aquí, y estos son las ramitas del tronco brachiocefálico. Y en medio vamos a buscar la tráquea. Aquí esto se llama carina, donde se divide la tráquea en dos bronquios, uno derecho, uno izquierdo, se llama la carina. Aquí vemos tronco derecho, izquierdo, y luego el bronquio derecho, izquierdo, y luego se empiezan a dividir en estructuras más pequeñas. Igual, los mismos poquitos, y aquí están tratando de resaltar un poquito más la vía aérea, ¿sale? Vean cómo están divididos aquí los bronquios y los vasos pulmonares se van dividiendo. La arteria interlobar derecha, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, la arteria interlobar izquierda. Estos son estructuras que si vemos con mucho cuidado cualquier radiografía de tórax, los vamos a poder identificar y tienen cierto calibre normal. En un adulto hombre, por ejemplo, esta debe medir no más de 17 milímetros, en una mujer menos de 15 milímetros. Bueno, el índice cardiotorácico lo van a ver también en muchos libros, muchas referencias, van a decir, tiene cardiomegalia o no, está crecido el corazón o no está crecido. ¿Qué es eso? Pues el índice cardiotorácico es una relación que se da entre la porción más ancha del tórax y la amplitud de la silueta cardíaca. Fíjense cómo no se traza una línea recta, sino que de la línea media de la columna se traza una línea que va hasta el margen más derecho de la aurícula derecha y hacia la línea más amplia del ventrículo izquierdo. Estas dos se suman en uno y entonces estas dos sumadas no deben sumar más de la mitad de la amplitud completa del tórax, sino hablaremos de cardiomegalia, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior. La radiografía lateral también es importante saber qué hay ahí. Aquí vamos a tener, bueno, ustedes saben que muchos médicos, sobre todo los médicos que buscan en realidad un buen diagnóstico, pues piden también la radiografía lateral. La radiografía lateral, ¿por qué se pide? Porque muchos médicos buscan líquido en el receso cardiofrénico o costofrénico posterior. Este repliegue se oculta en la radiografía posterior. Entonces, por eso pedir la lateral nos ayuda a ver líquido oculto acá. Ven en la lateral cómo se ve con más claridad la columna. Se ve el mediastino medio, donde tenemos el corazón, el mediastino superior, con la aorta descendente en este caso. El ventrículo derecho queda pegado a la pared torácica anterior, y aquí fíjense cómo queda un espacio que les decía está ocupado por pulmón generalmente. El ventrículo izquierdo que queda entre recargado en el diafragma y viendo hacia la columna, y se ven aquí los dos repliegues del diafragma, ¿sale? Nos están demostrando aquí una línea del diafragma derecho y otra línea del diafragma izquierdo. Ya tratando de hacer un poquito de ejercicio visual, vean cómo está aquí la silueta cardíaca, vemos un poquito la línea de la aorta, este se llama aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, vemos la columna, todo esto es pulmón, vemos aquí con mucho cuidado la tráquea cómo baja y empieza a tener una bifurcación en vía aérea más pequeña, y pulmones mediastino anterior, mediastino superior, mediastino medio, mediastino posterior. Ya con mucho cuidado se logran ver todas las partes del mediastino. Y también este es para esquematizarles cómo se deberían ver. Si los pudiéramos separar, se verían los lóbulos pulmonares. Vamos a ver si es cierto. Miren, la verdad es que a veces hay unos repliegues pleurales, no en todos los pacientes se ven. Un repliegue pleural normal es como esta línea, como si estuviera trazada con un plumón muy fino. Es normal que se lleguen a ver así. A veces cuando se acumula líquido en los repliegues pleurales se pueden ver engrosados o se puede ver opacado parcialmente. ¿Sale? ¿Ya lo vieron? Y si se fijan, no todos los repliegues pleurales son visibles, pero si los pudiéramos ver, más o menos sería así. Bueno, de aquí nos vamos a ir a estas imágenes, esta referencia que les voy a copiar ahí en el mapa. Es una referencia para entender en una tercera dimensión cómo se ve
cómo se ve la anatomía tridimensional. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Miren, esta referencia está en una página que se llama Radiopedia, que es una referencia cuando busquen imágenes de radiología médica, en esta página la encuentran. Vámonos de adelante hacia atrás. Estamos viendo cortes coronales de una tomografía computarizada contrastada, de adelante hacia atrás. Entonces, adelante, ¿qué tenemos? El ventrículo izquierdo, con un poquito de contraste al interior, el ventrículo derecho, nos vamos para atrás. Vean cómo del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que es el botón, el segundo botón que veíamos en el mediastino. ¿Ya lo vieron? Y de aquí salen sus ramas, las ramas principales de la arteria pulmonar, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Cuando hay un proceso de tromboembolia pulmonar, esta es la arteria que buscamos. Bueno, vamos a regresar. Del ventrículo izquierdo les dije que salía la aorta, que es la arteria más grande. Vean cómo es todo esto, es la aorta ascendente. Aquí tenemos el callado aórtico, que es la parte más alta de la aorta. Y aquí tenemos la aorta descendente. Vean cómo baja hacia todo el tórax. En su camino libera los troncos brachiocefálicos, ¿vale? Que son los vasitos que llevan sangre hacia el cuello, extremidades superiores y hacia el cráneo, ¿sale? Esta que tiene aquí mucho contraste es la vena cava superior, que viene también de los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo venosos, que estos traen la sangre hacia, vean hacia dónde entra hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha se van a oxigenar la sangre hacia los pulmones. Vemos aquí, más atrás, en el mediastino posterior, la tráquea, la carina, que es donde se bifurca, y vemos aquí los bronquios secundarios, que cada vez se van haciendo más pequeños, ¿sale? Entonces, como se pueden dar cuenta, todo lo demás, todo lo que es negro, es pulmón, ¿sale? Ahorita vamos a pasar a una ventana pulmonar. Aquí vemos también el hígado. Ya vieron que es un órgano muy grande, después de la piel es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto, ya entendemos por qué puede ser un poco más elevado el hemidiafragma derecho que el izquierdo. Acá de este lado tenemos el vaso, y acá tenemos los arcos costales, la musculatura del tórax, aquí tenemos las escápulas, ¿sale? Y vámonos a una ventana pulmonar para que entendamos cómo se ve el parénquima pulmonar, ¿sale? Esta es una ventana pulmonar hecha desde luego para verificar la estructura de los pulmones, y aquí se alcanzan a ver estos repliegues pleurales como si fueran trazados con un plumón muy fino. ¿Ya lo vieron? Estos son los repliegues pleurales que separan los lóbulos pulmonares, ¿vale? En el caso del lado derecho dijimos hay 3 lóbulos, y en el caso del lado izquierdo hay solo 2 lóbulos. Por eso solo vamos a encontrar un repliegue pleural, que en este caso no se ve. ¿Cuándo se resaltan los repliegues pleurales? Cuando hay líquido, ¿sale? Cuando hay algún proceso de consolidación o de neumonía, o hay derrame pleural, estos repliegues pleurales se suelen ver más gruesos de lo normal. Bien, vamos a regresar a la presentación. Ahora sí, ya que sabemos la anatomía, que es lo más difícil del tórax, vamos a ver los factores técnicos primero, que los que son técnicos nos van a alucinar porque muchas veces, esto creo que se lo repiten como 20,000 veces. Bueno, la calidad en la radiografía de tórax. Esta es una radiografía, lo primero que ustedes tienen que ver cuando reciben una radiografía de tórax son estos parámetros. Penetración. Se debe ver la columna a través del corazón, ¿sale? Aquí está el corazón. Si logran ver la columna, es una radiografía bien tomada. Obviamente, si hay un paciente con mucho tejido adiposo, el tejido adiposo también se puede acumular en el pericardio, entonces puede ser que vean menos la columna en un paciente con obesidad, porque además de tener grasa en el pericardio, va a tener grasa también en los tejidos blandos, y eso va a disminuir la visibilidad. Igual, si hay alguna pacientita de 80 años que tiene la densidad ósea muy disminuida, es posible que no vean los cuerpos vertebrales como los deberíamos ver. Inspiración. Al menos tienen que ver de 8 a 9 costillas posteriores. ¿Cuáles son las costillas posteriores? Aquí tenemos un arco completo, aquí tenemos el segundo arco. Vámonos al tercero. Vean cómo viene. De aquí se origina en la columna, viene por acá. Este es arco medio, arco anterior, ¿sale? Entonces hablamos de los arcos posteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Sale? Si vemos más de 8, ya es una radiografía bien tomada. ¿Por qué? Porque la tomamos en inspiración. Le pedimos al paciente respire profundo y contenga la respiración. Y se le da el rayo cuando está en plena inspiración. Si el paciente se está moviendo, las imágenes no van a ser adecuadas. Rotación. Las apófisis espinosas, que son estos huesitos que están aquí, parte de la columna, tienen que estar al centro de las clavículas. Vean aquí. Aquí está la apófisis espinosa y aquí está el margen de una clavícula y el margen de otra clavícula. Entonces, cuando quieran ver si está rotado o no, hay que poner nuestros ojitos aquí. Desde luego que hay pacientitos que llegan a tener escoliosis o alguna otra patología en los cuales no vamos a poder ver de forma adecuada esto. Angulación, la clavícula sobre la tercera costilla. 1, 2, 3, la clavícula está sobre la tercera costilla, es una radiografía bien tomada. Veamos el efecto que hay, por ejemplo, de una radiografía AP contra PA. Como ustedes saben, la radiografía se toma en PA, es decir, se toma de atrás hacia adelante. Así evaluamos mejor los campos pulmonares. La técnica ya se la saben todos mis técnicos. Ponemos al paciente contra el chasis, los brazos van las manos van cerca de la cintura, pegadas, tratando de abrazar el chasis con los codos. La cabeza va encima del chasis. Se les pide que hagan una inspiración muy profunda y que la contengan. ¿Sale? Entonces, esa es una tele de tórax bien tomada. La distancia poco película es de 1.5 metros. Y la exposición, pues ustedes la saben mejor que yo, de 100 a 150 kilobytes. Y vamos a ver la diferencia de una AP, radiografía AP contra PA. Si no la tomáramos PA, entonces veríamos magnificación del corazón y no veríamos de forma adecuada los campos pulmonares. Es el mismo paciente, es el mismo momento. Vean la diferencia en la magnificación si la tomáramos AP. Es decir, si tenemos un paciente en urgencias o en piso que nos piden una PA porque el paciente no puede pegarse al chasis, no puede esperar, ni modo, la evaluamos, pero siempre la podemos evaluar con estas reservas de que va a haber estructuras que no se van a ver igual. Bien importante, la zona a estudiar debe estar descubierta. Si hay algún botón, si hay algún objeto metálico, hay a veces ropa que mete imágenes artificiales en la imagen. Entonces, a veces estamos viendo el estudio y decimos, ah, caray, aquí como que trae un engrosamiento pleural. Pues, ¿cuál? Trae algún pliegue en la ropa. O a veces decimos, chin, se tragó un objeto extraño metálico. Pues lo que pasa es que no le quitamos los botones. Entonces, muy importante, estar descubierta la zona. La rotación, como les platicábamos, aquí vemos, por ejemplo, un adecuado centraje. Las clavículas están centradas con respecto a la apófisis espinosa a ese nivel. Aquí hay una rotación. Vean cómo aquí este espacio es mayor que este. Entonces hay una ligera rotación de esta radiografía. Y lo que les decía, si el pacientito no se puede levantar, no puede ir a la sala, pues ni modo, ponemos la película atrás, lo exponemos como esté. Si se puede inclinar, qué bueno. Hay pacientitos que no se pueden inclinar, ni modo, la tomamos como estén. Y siempre anotar radiografía portátil tomada AP, porque entonces ya el médico ya no va a confundir una cardiomegalia o alguna otra patología que se pueda ver. Vean, fíjense, la radiografía portátil, vean cómo puede alterar mucho las estructuras, una portátil, una PA, ¿sale? Aquí podemos interpretar que trae una congestión, además de un síndrome de consolidación derecho. Acá en la izquierda se aclara mucho más la imagen. No es tampoco que el paciente esté muy sano, ¿verdad? Tiene mucha congestión parailiar, un infiltrado reticular, pero sí se diferencia mucho la imagen en AP y en PA, porque también muchos pacientes que se van a tomar portátiles no pueden inspirar de forma correcta. La penetración es un problema que ya actualmente con los equipos digitales automatizados ya se ve cada vez menos, ¿verdad? Pero hace 10, 15 años en lugares donde tienen todavía equipos análogos, pues este era un gran problema, ¿no? A mí en mi formación me tocó tomar rayos X con equipos análogos donde había que tomar una película, pasarte al cuarto oscuro, revelarla, que te tardabas como media hora en hacer el proceso y ya cuando la tenías revelada,
te dabas cuenta que no le habías puesto suficiente penetración, suficiente técnica y tómala, repetir todo el proceso. Pero ya actualmente con los equipos digitales, afortunadamente, se están automatizados y ya el ver placas con baja penetración es cada vez menos frecuente. Vean, el efecto de la penetración, simple y sencillamente el poner más técnica, cómo cambian las imágenes en la radiografía. Y a veces se van a encontrar con la radiografía tórax óseo o les van a decir tomar una radiografía de tórax, pero les van a decir diagnóstico, fractura costal. Entonces la técnica es distinta. Vean en esta radiografía de tórax óseo cómo está más enfocada a ver los huesos que a ver los pulmones. Los pulmones da la impresión de que tuvieran un incremento en la trama. No, lo que pasa es que se hizo con mayor penetración, ¿sale? Y esta generalmente se toma AP y se toma oblicua o lateral para la zona que le duele. En este caso, este paciente tenía un dolor postcontusión en la parte baja del hemitórax izquierdo. Estábamos buscando una fractura y entonces por eso le hicimos la oblicua y resulta que sí tenía una disrupción cortical de una de las costillitas justo donde le dolía. Siempre en las radiografías de tórax óseo hay que enfocarlas a la zona de dolor del paciente. Igual con médicos que nos toca interpretar, bueno, dime dónde le dolía para verificar si tiene o no una fractura, porque muchas veces esperamos ver la gran deformidad, costillas encimadas, pero no. A veces solo se hacen disrupciones corticales muy pequeñitas, pero que son sumamente dolorosas, porque estamos hablando de una fractura. Bueno, ahora sí, ya que tenemos todas las bases técnicas y todas las bases anatómicas, vamos a evaluar la radiografía normal del tórax. ¿Sale? Entonces, como dijimos, ya sin tumbaburros, vemos, la podemos evaluar de distintas maneras, pero bueno, vamos a ver aquí las estructuras. La vía aérea, la tráquea mayor, es esta imagen radiolúcida central. Aquí tenemos el botón aórtico, es un paciente joven, por eso no está muy gordo este botón aórtico, botón de la pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho que está recargado aquí, aurícula derecha, perdón, la vena cava superior y la vena cava inferior, generalmente no se ven en un paciente que está joven. Aquí tenemos los cilios pulmonares que dijimos que tienen parte de la vía aérea secundaria y tienen parte de los vasitos que entran y salen a los pulmones. Dijimos que la trama vascular no debe superar el tercio externo de los campos pulmonares, como en este paciente. Vamos a ver si encontramos algún repliegue pleural. En este caso no se ve ningún repliegue pleural. En caso de que se vea, sería como una línea muy fina, pero aquí no se ve, es un paciente joven. Después vemos los arcos costales que nos podemos ir de arriba hacia abajo, evaluar la parte posterior, la parte anterior, ¿vale? Y luego, ¿qué más vemos? El centraje pues, es adecuado, vemos aquí la apófisis espinosa y es equidistante hacia las dos clavículas, vemos las clavículas. Las escápulas están bien sacadas. Cuando le pedimos al paciente que abrace con los codos el chasis, lo que tratamos de hacer es que las escápulas se salgan de los campos pulmonares y los podemos evaluar bien. Los tejidos blandos que tienen densidad entre agua y grasa y finalmente ya el margen externo. Hemidiafragmas derecho e izquierdo. Fíjense cómo el derecho es ligeramente más alto que el izquierdo. Eso es normal, hasta 3 centímetros.